Bienvenidos a un nuevo programa de Cañaveral Radio. El tiempo está revuelto, aunque la verdad estamos en tiempo de ello. Otra cosa es el mundo, que también está revuelto, muy revuelto, o mejor dicho, alguien lo tiene revuelto, muy revuelto. En fin, la historia se repite y de eso vamos a hablar hoy, de nuestra historia a través de nuestras construcciones y podríamos llamar incluso monumentos. Ahora que están muy en uso las redes sociales, donde cada cual expresa sus pensamientos sin mediar en consecuencias, de vez en cuando aparece alguien que nadie conoce o casi nadie conoce, que empieza a enseñarnos a los habitantes de la localidad esas cosas que conocemos de toda la vida, que las vemos día tras día y que no reparamos en ellas. Es un auténtico placer que alguien ajeno teóricamente a tu localidad dedique parte de su tiempo a recordarnos nuestro pueblo, su historia a través de sus diferentes construcciones que, prestándole atención, tienen escrita nuestra historia. Y alguien que últimamente hace todo eso y que me honra y que es un enorme placer que esté conmigo hoy es Fernando Talabán. Fernando, muy buenas tardes en este caso. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bienvenido de nuevo. Tenía muchísimas ganas de conocerte, de charlar un rato contigo. Igualmente. Porque te sigo, hablas mucho de Cañaveral, porque una de las causas es que tú tienes descendencia, desciendes de Cañaveral, aunque sea lejano. Sí, bueno, primero antes de eso quería darte las gracias y decir que este año que se cumple un centenario de la primera emisión de radio en nuestro país, que sí, si no recuerdo mal fue en octubre-noviembre del año 1924. Sí, Radio Barcelona. Radio Barcelona. Me alegra mucho que exista una radio que la mantengas viva en un pueblo como Cañaveral, que no es especialmente grande en número de habitantes, y que lo tengas además con unos medios técnicos tan buenos para ser una iniciativa particular, privada y propia. Aquí, como decía el otro, cuando alguien quiere algo, lo buscas y lo consigues. Poquito a poco vamos mejorando. Claro. Estamos un poco reducidos de espacio, pero bueno, esperemos que vayamos agrandando. Te diré que a pesar de que he colaborado alguna vez, por ejemplo, con Ser Historia a nivel nacional, sí, con Canal Extremadura, buen programa. Me hacía especial ilusión estar en Cañaveral Radio o en Radio Cañaveral, porque me parece que es una plataforma muy buena para dar a conocer personajes, para dar a conocer deporte, como decimos hoy, por ejemplo, los monumentos que tiene esta localidad. Y bueno, me parece que es una buena labor. Y luego, volviendo a la pregunta que me hacía, tengo raíces cañaveraliegas bastante profundas, aunque es verdad que me despegué de Cañaveral durante un tiempo, pero mi abuela materna, que se llamaba Urbana Ramos Barroso, tanto Ramos como Barroso son dos apellidos muy cañaveraliegos. Sí, sí, sin duda. Nació un 27 de febrero de 1922, según el registro civil del Archivo Municipal de Cañaveral, y sus padres también, que se llamaban Joaquín y Casimira, mi bisabuelo, Joaquín y Casimira, también eran cañaveraliegos. Ellos vivían en la zona del Cardal, en las casas bajitas que hay al otro lado de lo que hoy es la Nacional 630, que en su momento, a finales del siglo XIX, cuando nacieron mis bisabuelos, sería una vía principal, pero a lo mejor no estaba ni asfaltada. Y luego, mi abuela se casó con un salmantino de Pedrosillo de los Aires, en Plasencia. Se casó un poco mayor, en el año 55, tenía como unos 33 años, y se desvinculó de Cañaveral. Y sus hermanos, que también eran cañaveraliegos, también migraron fuera, a La Rioja la mayoría. Y entonces se perdió de alguna manera mi rastro de Cañaveral, porque no dejaron propiedades tampoco en el pueblo. No conservamos ni patrimonio mueble, podríamos decir, sí, ni tampoco ningún tipo de finca, ni huerto, ni nada. Luego ya con el tiempo yo nunca perdí el vínculo con Cañaveral, porque al final es parte de mi raíz. Conocí a una joven profesora de inglés, a Cristina, y bueno, hemos acabado casándonos y a partir de ahí pues he vuelto otra vez a enlazar con Cañaveral. Y cuando he vuelto al pueblo es cuando me he vuelto a preocupar por conocer su patrimonio. Sí. Así ha sido un poco el enlace. O sea que historia bonita, ¿eh? O sea, sí, volver a tus raíces a través, en este caso, del amor. Bueno, pues mira, a nosotros nos va a venir estupendamente, claro, porque nos está enseñando muchísimas cosas. Una de las principales causas por las que esté aquí es por la profesión de Fernando. ¿Qué profesión Pues tiene Fernando? Yo me dedico a la docencia. Soy profesor de secundaria de geografía e historia.
Pero luego me dedico también a la investigación, Ujú. sobre todo en Plasencia, fundamentalmente, arte renacentista y barroco y pintura del siglo XIX. Y bueno, pues colaboro con muchas asociaciones de Plasencia, con Pedro de Trejo, con la SEDAP y luego a nivel particular con el CID también, el Centro de Iniciativas y Turismo, con diferentes asociaciones de la ciudad, ofreciendo conferencias, publicando, por ejemplo, también en algunos libros. Dirigí también durante un tiempo los congresos de memoria histórica de Plasencia. No memoria histórica entendida solo como memoria de la guerra civil, allí lo llamamos memoria histórica a Sí, todas las épocas, todas. desde la prehistoria hasta la actualidad. Son unos cursos de la Universidad Popular que se hacen todos los años y lo dirigí también durante 5 años. Y bueno, muy vinculado al mundo de la cultura en general, de la ciudad, pero mi profesión como tal es docencia. También he trabajado en archivos antes de ser profesor, por ejemplo en el Archivo Municipal de Plasencia, junto con Esther Sánchez Calle, que era por entonces la archivera. En la biblioteca del Seminario Mayor también estuve catalogando los fondos junto con Fátima Cotano, siempre con relación al mundo de la cultura. Me lo estás poniendo complicado, ¿eh? Porque ya, claro, estás abriendo un campo que se puede preguntar prácticamente de todo, ¿no? Claro. Pero me parece que debíamos centrarnos un poquito en Cañaveral, aunque Claro. si conseguimos que esto siga funcionando, espero tener una sección de Fernando Talabán cada poquito, ¿eh? Yo encantado. ¿Cuál de las cosas que conoces de Cañaveral hasta ahora, aparte evidentemente de tu relación, te ha llamado más la atención? Pues mira, escuchaba hace poco tiempo la entrevista que le hiciste a don Miguel Ángel y coincido con él en que la gente de Cañaveral es una gente muy hospitalaria. Y, por ejemplo, yo he tenido muy buena acogida con las publicaciones que hago en el Facebook. Que he de decir, por cierto, que no es mi página de Facebook, que la página esta de Facebook la gestiona Emilio Rincón, que en mi caso me permite publicar allí, me respeta permanentemente, pero la página no la gestiono yo. Sí. Y yo lo quería hacer con mucha prudencia y con mucho cariño, pero no sabía hasta qué punto la gente de Cañaveral iba a poder considerar que yo era una especie de intruso que venía a hablar de su pueblo, cuando yo soy muy poco conocedor con relación a muchas personas que hay aquí. Y ha sido todo lo contrario. La gente me transmite mucho cariño y mucho afecto con las publicaciones que hacemos. Entonces, bueno. El vecino, el hombre habrá estado al Ikea y está montando esta tarde. En fin, ¿qué vamos a hacerlo? Perdonen el ruido del taladro, pero es así. A mí me emociona mucho cuando veo algo de mi pueblo, muchas cosas. Me emociona la iglesia, me emociona la misma carretera. Dice, igual que decía Miguel Ángel, el sacerdote, que somos un pueblo hospitalario. Quizá esa hospitalidad se la debamos al que ha sido siempre Cañaveral un cruce de caminos. Totalmente. Entonces es muy lógico y muy normal ver gente forastera y claro, no puedes estar pendiente de quién viene, quién va, porque Claro. es un trasiego de gente grande. A mí particularmente una de las cosas que más me asombra de Cañaveral es la cantidad de ermitas que tiene. Sí. Las que hay todavía en pie y las que no hay. Mira, como las he traído apuntadas, porque las sabemos de memoria, pero para que no se nos olvide ninguna, a lo mejor se nos olvida alguna. Pero vamos a citar, he contabilizado antes... Lo que se nos olvide, no te preocupes, que nos lo van a decir rápido. Sin problema, claro, y para eso estamos. 9 templos, por lo menos en Cañaveral. 9. Tenemos la iglesia parroquial de Santa Marina, Santa Marina. que es el templo principal. La ermita de la Consolación, la había colocado como en segundo lugar, quizá por tamaño, Sí. porque es bastante grande también. La ermita del Cristo del Humilladero. También. La ermita de San Roque. Luego, la ermita de San Benito. Y el siguiente proyecto, que además Que está en... está ahí en papel. burocracia. En burocracia, exactamente. Luego, por supuesto, la ermita de nuestra patrona, de la Virgen de Cabezón, a la que hay que añadir igualmente la de los mártires, que efectivamente ha desaparecido, pero queda el testimonio del nombre de la calle, que El se nombre. sigue llamando Calle de los Mártires, y el solar donde estaba, que ya está ocupado por una vivienda. Incluso, si no recuerdo mal, alguna de las imágenes está ahora en la iglesia del Arquillo. Y luego nos faltaría también la ermita de San Juan, Desaparecida también. desaparecida en las inmediaciones de lo que hoy es el cementerio, sin olvidarnos de la que tenemos ya extramuros, digamos, fuera de la población, que es la de San Cristóbal, ¿no? Que sería otro Sí. templo más. Creo que he contado 9 templos, que eso es una barbaridad para una Nos población vamos a 10 mediana. cañaveraliegos por templo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estamos bien, de lo cual me alegra. Yo hay una que, hombre, evidentemente la iglesia parroquial Claro. es el mayor templo, ¿no? Hay una que le tengo especial cariño, que es la ermita de la Consolación.
Más que cariño, le tengo muchísimo respeto porque hemos echado allí muchas horas y bueno, me gustaría que aquello fuera lo que medianamente volvió a ser. Creo que lleva cerrado desde el 2016 y quiero aprovechar que estás aquí para pedir la llave, que podamos verlo y te lo enseño. Claro, me gustaría mucho. ¿Cómo es? Pues mira, tengo que decir que yo visito muchos pueblos extremeños y en pocos pueblos se cuida tanto el patrimonio eclesiástico como en Cañaveral. Por ejemplo, San Roque está fenomenal. Se ha restaurado hace no mucho tiempo la espadaña, los esgrafiados del exterior, el interior también muchas imágenes. Está en muy buenas condiciones. Montaña, que capitanea un poco la asociación o la hermandad de San Roque, por ejemplo, se ocupa mucho de ello. La iglesia, especialmente además con las últimas reformas de las puertas que nos contaba el otro día don Miguel Ángel, la grieta que tenía la fachada, la iluminación interna. En definitiva, está muy bien cuidado. Pero es verdad que para mí, como visitante externo, que vengo toda la semana y que además, como mis suegros viven en la calle San Roque, pues es una pequeña espina que tengo clavada viendo la Ermita de la Consolación, que es un templo de unas dimensiones bastante grandes y que me ha llegado a través de los cañaveraliegos muchas vivencias que ha tenido una vez que fue desacralizado y me da pena verlo cerrado. Sabiendo que además es de titularidad municipal, yo entiendo que es costoso mantener esos lugares, pero quizás se le puede dar un contenido cultural, aunque sea de manera esporádica, entendiendo que es costoso la climatización, recuperar a lo mejor algunas cuestiones que pueda tener de humedades, no lo sé, no desconozco. No sé cómo Pero estará. en cualquier caso creo que no estaría mal recuperar su vida, aunque fuera para momentos puntuales. Sería muy bonito poder visitarlo. Vamos a aprovechar que nos dejen la llave o que nos acompañen para por lo menos abrir la puerta que corra al aire y esas humedades y los posibles defectos que haya dentro, pues se pueda entrar en una vía de solución. Porque sería un ámbito cultural tremendo, como fue antiguamente. No, y es un edificio precioso. Yo cuando veo el ábside, no lo he podido visitar por dentro, pero he visto fotografías de algunos libros y es una maravilla. Es muy Aparte bonito. luego de la vinculación que tuvo también como templo en la población, que la Virgen que estaba allí, por todos conocida, la Virgen de la Consolación, Sí. que es una virgen lactante dando de mamar a su niño, está ahora en el atrio, en la antesala de San Roque, Sí. está muy bien cuidada y además para mí tiene una especial vinculación también con Plasencia, porque la patrona de Plasencia, donde yo vivo, es la Muy Virgen del parecida Puerto, a la talla, ¿no? también es una imagen de Virgen lactante, que fue la que empezó a tener mucho éxito entre los devotos del norte extremeño y a partir de ella, pues luego hay otras vírgenes también en el entorno, aunque Cañaveral es de la diócesis Coria-Cáceres, pero seguramente por influencia se trajo una talla también de Virgen amamantando a su hijo. Sí. Y hemos hablado también, que nos contó Miguel Ángel, el cura, que había facilitado una familia el poder iluminar el interior de la iglesia y se han descubierto cosas que prácticamente no conocíamos nadie, ¿no? Estaban ocultas bajo la tiniebla, La un poco como la decía hoy. tenebrosidad. Hay una profesora también que se dedica a la arqueología que muchas veces comenta en las publicaciones que hago de Instagram, que se llama Lola, y que vive ahora en Madrid, me comentaba eso, que habían sacado de las tinieblas algunos elementos. Es verdad, ahora en la publicación que he hecho hoy, que es la 120, la publicación 120 que he hecho ya, desde que empecé un 18 de septiembre del 2022, es justo hoy la de las bóvedas de la sacristía, que como lo comentó aquí el párroco en la entrevista que le hiciste hace un par de semanas, quería que se viera, bueno, un poco más de un par de semanas. Y es muy interesante porque tiene unas bóvedas de crucería con terceletes propias de finales del siglo XV, principios del XVI, de mucho interés, y en las claves, que son la confluencia de esos nervios, son como una especie de medallones circulares que tienen elementos en relieve y además policromados. Y por fortuna se ha conservado la policromía, la pintura, que tiene así como unos pigmentos de color ocre, anaranjado, rojizo, y son sobre todo elementos vegetales, pero también, por ejemplo, hay el anagrama vamos a aprovechar y vamos a poner un poquito una recopilación de todas esas fotos. Claro. Esa es la puerta de la iglesia. Esa es la puerta de la iglesia, que también se ha restaurado recientemente, que yo creo que se ha hecho con mucho acierto, por supuesto, como se tiene que hacer hoy día, que es consultando a Patrimonio de la Junta para que los técnicos determinen pues cómo son los procedimientos a seguir y que se restaure correctamente. Y ya digo, la iluminación ha sacado a la luz esos elementos que entre ellos aparece, por ejemplo, una cruz que Florencio García Mogollón, que es un gran investigador, fue profesor mío de la Universidad de Extremadura de Historia del Arte, considera que podría ser la cruz de la Orden de Alcántara, que también aparece en una casa que hay en la calle Real. La cruz de la Orden de Alcántara era de color verde,
aquí no tiene el color verde, pero puede ser que jugamos con el tiempo. haya sido policromada de otra manera o haya perdido la pintura. Pero como Cañaveral perteneció a la encomienda de Alconétar y también a la Orden de Alcántara, primero a la Orden del Temple, luego a la de Alcántara, pues posiblemente por esa vinculación pues aparezcan por aquí estas cruces de Alcántara, una en la calle Real, en el dintel de una casa, la otra en la sacristía. Pero muy bonita. Sin salirnos del ámbito del territorio del centro parroquial, en el atrio hay una cruz, un crucero, que también poseemos unos cuantos de cruceros en el pueblo. Vaya. Te he visto que has hecho del llano. Sí, fue la primera publicación que hice de todas, con la que me animé, la de los la cruz cruceros. del llano. Y ya les dije, así bromeando un poco, que Cañaveral no tiene mar, pero se puede ir de crucero. Sí, porque hay muchos cruceros. Y barato. Y barato, exactamente. Además, porque son unos paisajes preciosos. Sí. La de la cruz del atrio de la iglesia, efectivamente, además tiene una inscripción que se puede leer perfectamente. Sí. Bueno, perfectamente no, cuesta un poco leerla, pero está transcrita, se puede leer, afortunadamente se ha conservado. Tenemos la del llano, que para mí es la más bonita de todos, y yo creo que, hablando de memoria, también es la más antigua. Posiblemente sea gótica, de finales del siglo XV. Tiene unos elementos que son como unas bolas isabelinas, como una semiesfera adosadas a la cruz, que recuerdan mucho a las que tiene la iglesia en la parte de la cornisa al exterior, que son propias de la época de los Reyes Católicos. Muchos decimos que son unas limas lo que está allí. Sí, que parecen unas limas, que estaría muy bien desde el punto de vista romántico por relacionarlo con las limas, pero son muy propias de toda la arquitectura del siglo XV en muchas poblaciones de la época de Reyes Católicos. Por eso se llaman isabelinas. Y luego tiene un doble relieve. Por una parte de la cruz un crucificado y por la otra una virgen con un niño en sus brazos, una virgen que está en pie. Luego está también la cruz de la calle de las Cruces, creo que se llama. Aquí abajo, muy cerca de este estudio. Que aquí también se conoce como la cruz de la Nora, se suele decir también. Bueno, sí, de las cruces, aunque está un poco desplazada. Depende de la generación que te lo cuente. Exacto. Luego está la del Cardal, por supuesto, claro, las cruces, y de eso sabe mucho Alejandro Valiente el Hurtado, que lo publicó en un artículo, indicaban las entradas de las diferentes cañadas y caminos pecuarios que entraban en la población. Eran como elementos protectores cristianos. Estaban pues en todas las salidas. La entrada del Cardal, la entrada de San Juan, que también es hasta hoy día dentro del cementerio y estaría junto a la ermita. La del llano, porque también hay que tener en cuenta que muchos caminos han caído en desuso, pero en su momento eran lugares de transhumancia o de transterminancia, tanto de vacas como de ovejas. Y bueno, era una manera de que los caminantes, los peregrinos, los viajeros se despidiesen santiguándose delante de estos elementos cristianos y eran como elementos protectores de alguna manera de la población. Por si acaso. Por si acaso. Al entrar, por si acaso, a ver cómo son estos habitantes y al salir a ver qué me esperan en el camino. Eso es. De hecho, tan en el camino está Cañaveral que en la época buena, de tiempo bueno, es increíble la cantidad de peregrinos que pasan haciendo el Camino de Santiago. Entonces, claro. Para mí, uno de los lugares más bonitos de Cañaveral es el puente de San Benito, que es muy coqueto, muy pequeño, pero es que también es de los más antiguos que tiene el patrimonio de Cañaveral. Sí. Tiene un arco apuntado, lo que nos indica que será seguramente siglo XIV, siglo XIII, y sería de cuando por ahí pasaba todas las ovejas que venían hacia el norte. En la época de verano, sabéis que salían generalmente por San Antonio, subían hacia el norte, si no me equivoco, 13 de junio en San Antonio, y bajaban luego por San Miguel, 29 de septiembre. A pasar el invierno. Bueno, el invierno lo pasaban aquí, que tenían buenos pastos. El verano se iban luego a Asturias, a León. Mi abuelo, que se casó con la cañaveraliega, de hecho lo hacía. Iba en transhumancia hacia la zona de León. Sí. Y entonces, bueno, pues ese puente habrá visto pasar por ahí muchas ovejas seguramente. Y es un puente muy importante, que en muchos libros de puentes extremeños aparece. Y fuerte, porque por ahí ha pasado, hasta coches pasan o pues pasaban. Mira, es verdad que tiene un solar de rollo muy bonito, que se ha ido perdiendo un poco pues también por el trasiego de los vehículos de los siglos XX-XXI. Las motos, los quads, los coches, que yo entiendo que es inevitable, pero es verdad que también se ha perdido un poquito de la calzada que tenía. Pero se conserva bien el pretil y el puente tiene esa luz arquitectónica. Toda esa zona también, además, había varios molinos. Eso es. Quedan ruinas ya de los molinos. Sí. Como en todos los sitios, pero sí, 2 o 3 conozco yo. Más de una vez me he quedado con la tentación de saltar las paredes e ir, y tengo que hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ser así en buen tiempo y lo intentaré hacer a ver si puedo echar alguna fotografía, a ver cómo están, si tiene por ahí algún elemento. He visto también piedras de molino en los entornos de Cañaveral, en algunos caminos, en algunas casas que están reaprovechadas de antiguos molinos, lógicamente. Sí. También de la cera, porque la cera se ha trabajado siempre por aquí mucho. Entonces puede quedar algún lagar o algo hubiera. Claro, sí. También hay en los alrededores de la ermita de Cabezón, de la Ribera, otro arroyo que pasa por allí, también hay restos de construcciones de este tipo. Molinos, fuentes no también. Podemos
Sí. Otra cosa también que ya no pertenece a Cañaveral, que no sé si lo has visitado, es lo del tío Raimundo, allá en la sierra. Tío Fabián, el molino del tío Fabián. Ah, no, este no lo conozco. Un molino de hilaturas que había en la sierra. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Habrá que ir también. Tengo ganas de ir a un convento que está abandonado, que pertenece Grimaldo. al término municipal de Grimaldo, De la efectivamente. Eso es, exactamente. Tengo pendiente de hacerlo. Mira, he publicado de la Villa del Arco, he publicado de la estación, he publicado de Cañaveral y todavía no me he atrevido a publicar de Grimaldo, porque aunque pertenece desde los años 60 al Ayuntamiento de Cañaveral, pero bueno, es verdad que todavía se considera casi como una entidad independiente, pero tengo que publicar alguna cosa de Grimaldo, que también es una población muy interesante. Sí, bueno, Y, lo bueno, quedamos... sí. Voy a apuntar. Claro, pero vamos, que centrándonos en Cañaveral hay mucho que hablar. Y el convento este también es muy bonito. Sí, sí. Y luego después hay una zona, está en ruinas ya, pero de construcción de los años 50, entre el principio del siglo de los años 50, que está en ruinas, que son construcciones muy típicas que hay en la estación de tren de Cañaveral. Claro. Ahí hay verdaderas obras de arte. Vaya, de la arquitectura industrial que está muy denostada, pero es una pena verla desaparecer tan rápido, porque cuando yo hablo con mi suegra, con gente del pueblo, además que su padre trabajó en la estación, el abuelo de mi mujer, y claro, ellos lo han visto con mucha vida, como te ha ocurrido a ti. Otro pueblo, pero con sus escuelas, con la iglesia de San José, con todas las fábricas en actividad, por supuesto con el ferrocarril, que además era un nexo, era un nudo muy importante en esa conexión entre Madrid y el sur de la península ibérica y toda Portugal. La parte de regadío de Coria, toda esa parte, todo ese material pasó por la estación de Cañaveral. Y había fábricas de chocolate, de fideos, de cera, entonces de vino, o almacenes por lo menos. Sí. Y es verdad, tienes razón que yo cuando voy por allí y veo ya algunas veces los esqueletos de esas edificaciones, por ejemplo, hace no mucho también publiqué el Parador, donde paraba la gente, un edificio enorme con con una arquitectura a dos aguas, que también pues ya por dentro se cayó la techumbre, creo, porque sería de madera, supongo. Es verdad que es complicado conservarlo, pasa con muchas estaciones, Palazuelo en Palme también está más o menos en condiciones parecidas, bueno, muchas estaciones que han caído en desuso. Casa de Millán tiene Casa el esqueleto. De Millán, claro. Pero bueno, pero está el recuerdo y afortunadamente mucha gente... A mí lo que más me gusta de las publicaciones que hago en Facebook no es tanto lo que yo cuento, que ya lo conocéis. Abre el hilo. Es efectivamente lo que luego la gente comenta, que es muy bonito. No sé, además personas con mucho acierto, como Ubaldo Sequeira, que sabe mucho, como Ángel Martínez, y bueno, no quiero dar nombre porque te queda siempre gente fuera, pero las personas te comentan muchos detalles con los que yo aprendo mucho. O sea, en realidad es un engaño. Parece que yo os enseño cosas, pero sois vosotros los que me enseñáis a mí. No, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Es que, por ejemplo, la historia siempre va escribiendo caminos nuevos. Claro. En una de las rotondas de entrada a Cañaveral hay lo que en su día fue un potro de herrar bueyes. Vaya, qué bonito. Yo lo he conocido de no herrando bueyes, sino de jugar por las tardes allí. Jugábamos allí. Y bueno, estaba abandonado con mucho acierto, se puso allí, pero bueno, queda allí. Claro. La maquinaria de las fábricas de chocolate, todas esas cosas, pues son cosas que la vemos todos los días y me acuso de ser el primero que no le prestamos atención. Bueno, pero tiene mucha historia detrás. Yo, por ejemplo, tanto la chimenea que hay también en la rotonda, yendo hacia la del Potro que tú dices, ¿es la misma rotonda o...? Son dos que están muy pegadas, ¿no? Que están ahí llegando a la autovía. Una da acceso a Cañaveral y la otra por el otro lado de la autovía hacia Plasencia. Y igual que la chimenea que hay también en el acceso a la finca de Cabezón, pues también. Bueno, en su momento se perdieron las edificaciones que las tenía y, por supuesto, antes de que se derrumbasen, pues por lo menos están ahí acogidas. Mejor que se hubieran perdido. Esas chimeneas son de origen portugués, de un portugués que vino por aquí. Hay todavía descendencia suya aquí en Cañaveral. Sí. Y en algunas de las edificaciones que hizo están sus iniciales, pues sí, hay casas solariegas, así palaciegas casi podría decir, muy bonitas que están hechas por estos portugueses, sí. Y otra cosa, yo cada vez que traigo a alguien a mi pueblo, lo que les impresiona mucho es la calle real. Tiene unas construcciones que no se ven en muchos pueblos de por aquí. Pues tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes del desarrollo industrial que tuvo Cañaveral y de esas grandes familias vinculadas quizá también a esta oligarquía, digamos, de la industria, como pueden ser, yo que sé, por ejemplo, los Plasencia, los boticarios, gente muy formada también, que se dedicó en algunos casos a la medicina y que siguen teniendo descendencia también muy vinculada con ella. Yo, por ejemplo, conozco a Consuelo Boticario porque dirigió la UNED mucho tiempo en Plasencia
y es una persona con muchas inquietudes, con muchos conocimientos. Y entonces, bueno, a lo que íbamos, la calle Real pues conserva muchas de esas construcciones, de esas grandes familias que en su momento se permitieron hacer esas casas solariegas casi comparables a las casas indianas estas que tiene Asturias, Sí, de la gente que venía con la riqueza de América. es que la gente se queda un poco diciendo, pero ¿y Sí. estas casas? Claro. También ocurre que, claro, luego a veces es difícil de mantener porque estas herencias caen en manos de diferentes personas y ponerse de acuerdo ya varios familiares hace complicada la gestión Y de suelen ese... necesitar mucha obra, porque Claro, y es son costoso antiguos, porque son ¿no? edificios grandes para mantenerlos climatológicamente y entonces algunas pues también van cayendo un poco ahí en la decadencia, pero aún así son espectaculares. Luego otras se han aprovechado como casa de cultura, como casa parroquial y esas gozan de mejor salud, digamos. Pero sí, hay muchas... Y la propia anchura de la calle, que no hay tantos pueblos que tengan una calle tan ancha. Sí. Que hoy día pueden transitar los vehículos con normalidad y cruzarse dos vehículos y antes los pueblos se pensaba en el vehículo del ganado y demás. No era tampoco por si se Y un cruzaban dos acerado caminos. que no sirve para nada, que Claro. yo eso lo he dicho siempre, el de según vas de la salida de la 630 hacia la iglesia, el acerado de la derecha no sirve para nada, no vamos nunca nadie por allí. Claro, Nunca bueno. va. Pero bueno, ahí está. Y luego esas arquitecturas conviven con las arquitecturas a la vez más antiguas de Cañaveral, porque hay algunos dinteles muy antiguos en esa parte, del siglo XVI, incluso ya bajando la calle Real y pasando la Campana y llegando casi A la hasta altura el del Arrabal, Pozo. a la altura del Pozo está ese famoso dintel tan bonito, Sí. es precioso, con esas herramientas de un herrero, las tenazas, el martillo, una herradura, que ya se ha perdido las jambas de ese dintel, está, digamos, desubicado de cómo sería la puerta originalmente, pero también es testimonio de una época muy antigua. Ese también tiene las bolas isabelinas que decíamos antes. Sí, he oído hablar mucho de que quizás esa fuera la primera Sí, construcción de ya no como lo sé, pero pueblo. es verdad que es una construcción, vamos, un dintel muy bonito. Sí, que sí, es indicaría bonito. una Hay herrería. varios de esos. Hay varios, es muy bonito. Igual que los llamadores de las puertas, Sí. también hay algunos muy Sí, bonitos. las aldabas muy bonitas. Sí, sí. Esas son algunas más modernas, pero son muy bonitas. Sí, algunas con dragones, con cabezas de león, Sí, sí. con manos. Sí. Incluso hemos hablado antes de Ubaldo Sequeira, su padre hacía las salidas de los canalones, trabajaba la hojalatería, hacía verdaderas virguerías, las cabezas Claro. de dragones, bueno, aparte de los utensilios propios de... Me suena alguna de por la la calle época. del Cura, me quiere sonar alguna Sí, que sí, todavía hay se alguna, conserva. hay alguna. Hay varias muy Y luego bonitas. tenemos una cosa que es la joya de la corona, que se llama Villa del Arco. Vaya. Nosotros lo conocemos como el Arquillo, y que además este año y el año anterior, creo, lleva 2 o 3 años rompiendo las navidades del norte de Cáceres. Sí, esa tiene mucho éxito cada vez que se publica algo sobre ello. Sí. Esto se le debemos a estos inquilinos que hay allí. Me parece que es una mujer brasileña, dijo un Sí, día en Canal Extremadura. sí. No sé, también tiene alguna Jenny. vinculación italiana. El marido es El marido, italiano. pues nada, esta brasileña y este italiano, o sea, vamos, todos los años decoran su puerta con un cascanueces, con un Papá Noel, con una farola que Sí, nieva. sí, sí, sí. Es maravilloso y entonces hace las delicias de un montón de personas, no solo de aquí de Cañaveral, sino de muchos lugares que vienen a verlo. Y la verdad es que es digno de ver, es muy bonito. Y luego Pero sorprende el pueblo en sí, ¿no? es muy bonito, El sí, sí. pueblo. También, bueno, hay que decir que fue una villa independiente de mucha importancia. Esta no pertenecía a la encomienda de Alconétar, sino a la de Portezuelo. Claro, Portezuelo también tenía un castillo importante y, bueno, pues dependía primero de ella, luego ya se independizó. Creo que fue también villa de señorío, porque había dos opciones, que fuera de realengo si pertenecía a la realeza, de señorío si pertenecía a una casa nobiliar. Y bueno, luego ya se abandonó prácticamente, pero hoy día pues conserva la arquitectura serrana, popular, que además es una arquitectura muy respetable y sostenible porque utiliza todos los materiales del entorno, Sí, la sí. pizarra, el barro, y es muy bonita. Claro, las calles todavía están sin asfaltar, tienen el rollo en algunos casos, la parte que se ha asfaltado luego ya por el Ayuntamiento de Cañaveral pues tiene pizarra también. Y en definitiva, luego hay una cosa muy interesante también que es la infraestructura hidráulica. Todos estos Sí. canales y fuentes que hay también alrededor, algunos han sido destrozados recientemente por estas grandes lluvias que tenemos torrenciales en los Las últimos danas que años, vienen ahora. pero se están recuperando otra vez. Y son muy bonitos porque están hechos con cantería en algunos casos, con sillares, con ladrillo, con pizarra y es muy interesante. Y luego las grandes fuentes, los pilones. Y la gran cantidad de historias que tienen esas calles. Vaya, por supuesto. Tienen muchísimas historias. Hasta incluso a generaciones, la mía y un poquito más, los primeros baños eran allí, los primeros baños de juventud, porque no había Vaya, piscina, no vaya que existía. sí. Entre otras cosas, los limones, en fin, todo. El Olmo, que me habéis El hablado mucho Olmo. de él.
El Álamo del Arquillo. El Álamo, bueno, no el Olmo, el Álamo, sí. Bueno, o ambas cosas, vale. sí, sí. Y luego yo quiero romper también una lanza a favor, como se suele decir, de la Asociación de Amigos de la Villa del Arco, porque han hecho una labor muy importante que yo conozca por lo menos desde los años 80, seguramente más. Yo lo he ido leyendo también en el Cañaveral Informativo, en este periódico tan bonito que había antiguamente, y he ido leyendo en las noticias cómo arreglaron el tejado de la iglesia, cómo arreglaron la policromía del interior, que además es muy conocida por todos los colores que tiene. Eso fue un impacto, un impacto positivo. Claro. Eso es. Y entonces esta asociación, que de manera muy modesta y un poco oculta, porque mucha gente ni siquiera sabe de su existencia, con una cuota muy pequeñita que tienen además, pues tienen unos socios y van manteniendo pues el patrimonio en general. Hace poco tiempo también restauraron el cementerio, que es muy pequeño, pero muy coqueto. Yo cuando voy allí y veo además la lista que han puesto de personas que hay enterradas, veo algunos barrosos y algunos ramos, que yo como mis apellidos proceden de allí, digo, quién sabe si aquí tengo yo incluso vínculos familiares. No se sabe. Así que hay que decir que lo curioso del portaataúdes que hay a la entrada. También, es verdad, qué bonito. Es curioso, una piedra. Que está hecho de cantería, te refieres, ¿no? Como un arco allí de sillares. Y le daban qué bueno. La última despedida al difunto. Claro. Hay muchísimas cosas que se me vienen a la cabeza. Por ejemplo, fuentes también. Has hablado de la fuente de la Zagancha hace poco. Sí, bueno, esto fue de mi suegra. Muchas de las cosas me las cuenta porque yo les digo que vayamos a pasear por el pueblo. Ellos tienen costumbre de pasear mucho por el Arquillo, por la carretera, y yo siempre les digo, venga, vamos a dar una vuelta por dentro. Y entonces yo les fui tirando de la lengua. Y ella me contó eso, que era de la Zagancha. Yo no lo conocía el nombre. Sí. Vi que había una fuente muy moderna, de estas industriales que tienen muchas poblaciones, pero me contaron que previamente había allí una con un pilón, con un pilar grande, donde supongo que a lo mejor incluso la gente en su momento iba a lavar o lo que fuera. Y luego fue muy curioso que hubo una persona que comentó que nos aportó incluso una maqueta que conserva en su casa de cómo era la fuente y los pilares. Antigua fuente, ¿no? Sí, no recuerdo el nombre, me lo tiene que perdonar. Luis Rincón Barco. Ah, exactamente, Luis Rincón, que vive fuera, ¿no? Vive en Bilbao. Vive en Bilbao y él fue quien lo compartió, exactamente. Sí. Y yo muy agradecido porque me pude hacer una idea de lo que me habían contado. Yo le ponía imaginación, pero claro, a través de la maqueta pues ya pude saber cómo era. Sí, la conozco la maqueta y dice mucho a favor de la fuente. Claro. Luego también tenemos la fuente esta de Limón o La Lima o lo que sea, que está ocupando el sitio que ocupaba un antiguo pilón grandísimo, por lo menos yo era pequeño, lo veía grandísimo, donde se lavaba, donde se abrevaban los animales. Y bueno, creo que por motivos de salubridad lo quitaron, mal quitado, porque no se puso otra cosa. En fin, las polémicas que siempre existen con... La famosa canal que hay que decir, ¿no? La canal, el pilón de la canal. El pilón de la canal. Yo creo que es uno de los lugares que más personas miran con nostalgia. Sí. De hecho, en la página de Facebook donde yo publico, la que lleva Emilio Rincón, la portada es una foto antigua en blanco y negro de la canal. Yo hablando con la abuela de mi mujer, por ejemplo, me contaba que había un pilón pequeño de arriba que era para las bestias, para las bestias decimos, para las vacas, para los caballos, para los burros, y luego estaba el grande de abajo, donde también había la bandera. Era el lavadero, todo el borde tenía... Supongo que la mujer iba con sus tajuelas de madera y demás. Y estaban hechos de pizarra inclinado, el brocal, para... Hombre, es verdad que las poblaciones van evolucionando, se van adaptando a los vehículos y demás, entonces yo no sé, porque yo no lo he vivido ya reformado. No sé si cuando yo era pequeño a lo mejor estaba y he venido alguna vez, pero no lo recuerdo. Pero no sé si se hizo con más o menos acierto. Lo que está claro es que ya tenemos otra fuente distinta. Sí, hecho. Nos queda el recuerdo. Lo que está hecho. Y menos mal que hay fotografías, que son muy importantes. Hay alguna fotografía de estas de las berlisas de blanco y negro, pero bueno. Además, en la fotografía es muy bonito porque se ve la calle hacia arriba, la calle del Calvario, y se ve como también había unas cruces dispuestas hacia abajo, que ahora están congregadas las tres en un Calvario en la parte de arriba. Y antes había otras que estaban en dirección hacia abajo. Dirección por abajo. Sí. También al Calvario, toda esa parte, se ve en esa fotografía que, no sé, yo todos los pueblos que veo con fotos antiguas están como destruidos todos. No sé por qué viene eso. Incluso ahora hay muchas casas caídas. Pero bueno, de antiguamente se veía todo mal las calles, mal las casas, en fin. Y eso que mucha gente se dedicaba a repararla. Y el nombre de las calles nos da mucho también, nos da mucha información de ello. Porque, por ejemplo, aquí hay una calle que se llama Tejares. Sí. Aunque está fuera de la población un poco. ¿Había Tejares ahí? Pues es que había tejares, claro. Entonces la gente se dedicaba a reponer tejas.
o la calle Alfarería, de alfareros también. Sí. Entonces, había mucha gente que tenía oficio, que se dedicaba a encalar las casas, a repararlas, pero bueno, pero con los recursos que había, pues algunas estarían un poco más en ruinas, no lo sé, claro. Puede ser. Entonces, me voy a apuntar la lista de Sí. lo que hay que ir pidiendo llaves para ir a verlo. Ah, bueno. Entre ellos la primera, la del teatro. Sí, a mí Teatro de la me gustaría ir Consolación. contigo además, porque como tú has estado allí con tu radio en su momento, Sí. pues creo que me puedes contar cosas que me van a interesar mucho. Sí, ahí conozco muchas historias del Teatro de la Consolación y muchas que me contaron la gente que iba por allí, porque raro era el que iba a que no se le caía una lagrimita. Porque Claro. muchos bailaron allí la primera vez, vieron el cine allí la primera vez, Claro. la televisión, en fin. Luego también, bueno, vamos saltando de un sitio a otro, pero Sí, como sí. van surgiendo recuerdos, hablando de cine, también me han hablado de un cine que tuvo mucho éxito cerca de donde está el Hostal Málaga. Sí, bueno, la parte de atrás. La parte de atrás, que ahora yo creo que hay allí como una especie de cochera grande. Sí, bueno, ahí había cine de verano y cine de invierno. Eso es. Y el cine de verano, bueno, pues era descubierto, evidentemente. Claro. El de invierno era cerrado, con las últimas novedades que había por aquellos entonces. Qué bueno. Y aparte de cine, había muchísimas actuaciones. Porque claro, al ser Cañaveral un sitio de paso, pues no sé, iba Antonio Molina a cantar desde Cáceres a Salamanca y paraba en Cañaveral a dormir y bueno, pues ya aprovechaba Qué y se bueno. hacía el bolo ahí. Qué bueno. O sea, que han pasado muchos artistas por ahí. Había Claro. otro que luego fue Almacén de Coloniales en la calle Real, al lado de la cafetería, que era Cine La Victoria, también grandísimo, Qué bonito. y la gente le decía el Pasapoga, porque se abrió al mismo tiempo que la sala de fiestas Pasapoga de Madrid. Si estoy equivocado, que alguien me lleve la No, seguro contraria. que tienes razón, claro. Pero sí, allí, vamos, había alguno más. En el teatro también hubo cine. Sí, es que Cañaveral ha sido, yo creo que también, por lo que he visto, una población muy cultural, que habéis tenido periódicos, habéis tenido radio, habéis tenido grupos de teatro, Sí. seguís teniendo asociaciones muy potentes de San Benito, de los mayores. Bueno, en fin, que para ser una población no muy grande, es grande, por supuesto, pero dentro de la provincia de Cáceres, Sí, que tiene sí, pueblos sí. muy pequeños, Sí. pero que sí que ha sido una población muy activa culturalmente. Se mueve la gente, o Sí. nos movemos la gente. Sí. Nos debíamos de mover un poco más, o por lo menos todos a la vez, porque cuando te mueve mucha gente, pero cada uno va por su lado, al final no hacemos nada, pero bueno, todo se andará. Nosotros vamos a como decimos aquí, vamos a ir desenredando Sí. lo de Grimaldo, Muy de bien. la estación, del Teatro de la Consolación, Mm, podemos ir también a la Casa de Cultura, así que hay muchos sitios Claro. donde ir. mm. Como novedad también, otro cañaveraliego de adopción, Sí. se llama Manolo Peiró, gallego él de nacimiento, es hombre culto, trabaja en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Ujú. Sabe, Toledo tiene numerada cada piedra de Toledo y mira que hay piedras en Toledo. Entonces va a empezar también a participar. Lo primero que va a hablar es de un grabado Claro. de la puerta del museo donde trabaja, que apareció de la nada, lo tenía una mujer inglesa, bueno, es una historia que la contará él. Ujú. Pero donde él trabaja, allí restauraron los azulejos de Claro. la iglesia parroquial de aquí de Cañaveral. Esos azulejos, que Son bendito sea importantísimos. el que los guardó. Vaya. Yo recuerdo cuando estudiaba Historia del Arte en la universidad que Florencio Javier García Mogollón, que además es delegado de Patrimonio de la Diócesis de Coria Cáceres, ya nos hablaba mucho de esos azulejos, de ese frontal de Santa Marina, que era muy importante, de esa azulejería talaverana, vinculada a dos grandes nombres del siglo XVI, como son Juan Floris y Juan Fernández. Y son, vamos, del mejor patrimonio de azulejos que tiene Extremadura, junto con otro frontal que hay en la parroquial de Garrovillas de Alconétar, junto con el que conservamos en la Catedral de Plasencia, que pertenecía a la sacristía de Santo Domingo, y algunos más, por ejemplo en Valdastilla, pero hay muy poquitos, es muy buen frontal de azulejos. Y yo recuerdo, me ha contado gente que estaban despiezados Sí. y que estaban almacenados. Afortunadamente se han conservado bastante bien y la restauración ha sido un acierto, vamos, y que se hayan puesto además expuestos en la propia nave de la iglesia, no en su lugar original, pero que las personas visitantes puedan verlo.
Hay una generación de cañaveraliegos, cuando empezó a hacerse, que te hacías la comunión y te hacían una foto en el altar, que todas esas fotos de comunión tienen por atrás, la parte de atrás, se ven los azulejos perfectamente puestos. Son muy bonitos. Está muy bien. Sí. Y tenemos que dar gracias, pues no sé quién fue, creo que fue don Miguel, el cura que había entonces, los guardó y bueno, ahí están ahora para que lo conozcan las diferentes. Hubo además hace no mucho tiempo una exposición sobre azulejería talaverana en la ciudad de Talavera de la Reina, que conmemoraba un poco que les hubieran nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a esa cerámica, y si no recuerdo mal, una vez restaurado se expuso allí en esa exposición y luego ya se trajeron a Cañaveral. Sí, yo fui a verlo a Talavera. Eso es. Cuando hizo el Roberto, otro cura que estuvo aquí, Sí, don Roberto. hizo una excursión allí a Talavera para ver que estaba expuesto en la exposición aquella. Luego hay muchas cosas que se olvidan, que se van, que se quedan. Gente como Ubaldo Sequeira, que tiene una memoria prodigiosa, te las cuenta. En la plaza estaba la fuente, en la plaza de la iglesia, creo recordar, repito que si me equivoco alguien me lleve la contraria o me lo discuta, estaba la fuente que hay en el Cardal, una fuente rectangular, estaba ahí, en la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y luego hubo la misma fuente donde está ahora, de azulejos con unas ranas de cerámica, que bueno, también desapareció y no sabemos Esa yo no la conocía. No. Recuerdo otra, que es anterior a la que está puesta ahora, que sí sale en una fotografía muy famosa, en blanco y negro, donde hay un montón de personas con cántaros de agua. Hay cántaros, allí, muchos cántaros. Exactamente. Esa es la fuente del Cardal. Esa es la del Cardal, eso es. Sí. Y luego está esta, pero que tenía otro... Esa de los azulejos no la conocía yo, pues ya investigaré. Sí, además hay una en un jardín particular en Coria que es lo mismo, muy parecido, pero está en el suelo. Tengo fotos de ella. Ay, qué bueno, qué bonito. Te la haré. Y las ranas siempre, bueno, no sé, desaparecieron las ranas, porque lo raro es que duraran tanto. Claro, sí, es normal. Cómo está la vida. Sí, en fin, pero es que hay tantísimas cosas. Incluso hubo un proyecto de fuente donde antiguamente estuvo la gasolinera, donde estuvo el cuartel de la Guardia Civil, que ahora está la Cruz Roja, el Centro Joven. Sí. Bueno, en ese cruce, ahí hubo un proyecto de fuente que no llegó a ser nada. Ahí estuvo la gasolinera. En fin, que hay muchas cosas para mucho, tiene mucha historia Cañaveral. Y mucha gente que lo eso. Pero me gustaría nombrar prioritariamente a Alejandro Valiente Lo Hurtado. Sí, totalmente. Porque debe de saber cosas del pueblo, se lo ha currado yo muchísimo, creo, ¿no? Vamos, yo creo, no, me atrevo a afirmar que Florencio García Mogollón, que citaba antes, y sobre todo Alejandro Valiente Lo Hurtado, son las personas que más han investigado el pueblo. Para mí son libros de consulta habituales. Yo muchas de las cosas que publico en el Facebook, además luego los cito en comentarios, vienen de libros de Alejandro. Por ejemplo, el libro de la Cofradía de la Virgen de Cabezón es magnífico, porque además miró todos los libros de fábrica, los libros de cuentas, están muy detallados. Y luego artículos que tiene de arquitectura popular, de la población, de las cañadas, sí, mucho. Luego también, que no quería que se me olvidara, otro libro muy importante que yo muchas veces leo es el de Jesús Javier Chávez de Clara. También. Es verdad que está más focalizado en Segunda República y Guerra Civil, pero nos da muchos datos, por ejemplo, de cómo se construyeron las escuelas en el año 1929, de quiénes eran los terrenos, lo que valieron, las otras escuelas que había en la población en casas particulares, cómo había escuelas de niñas, escuelas de niños. Sí. Y luego, bueno, otras personas que también han publicado sobre el pueblo, como por ejemplo mi profesora María del Mar Lozano Bartolocci. Sí. Casada con un cañaveraliego, exactamente, con un Plasencia, que también ha publicado algunas cosas. No sé si se me olvida alguien más, tenía por aquí apuntado algunos, sí, fundamentalmente ellos. Y luego lo que decía, ¿no? Pues otras personas muy importantes como Ubaldo o como Ángel, que nos enseñan muchas cuestiones que no tienen publicado en libros que se vendan, digamos. Porque, por ejemplo, Ubaldo, he tenido la suerte de que un día me ha enseñado el archivo que tiene en su casa. Madre mía, lo que tiene escrito este hombre, qué maravilla. Sí. Un diario con todas las cosas. Tiene que tener allí una de información del pueblo. Y luego lo que tú dices, lo que tiene escrito en su mente. Que eso es más grande empezar, todavía. Le preguntas por Cañaveral y dice, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por los romanos? ¿Cuáles? Sí. Seguro que sabe toda la historia de los tartesos, del Triñuelo, de todo. Pero volviendo otra vez a lo anterior, pero Alejandro es una persona además humilde y honesta. Y vamos, yo no he compartido conversaciones con él, pero he leído mucho sus libros y, pues lo y es un referente. En la lista también. Sí. Le conozco de verle por aquí por el pueblo, porque además
hace no mucho tiempo, o él o su hermano han sido pregoneros de San Benito. Hace un par de años, sí. Y estaba por aquí, entonces les vi eso, pero ya digo, no he compartido conversación con él. Con la madre de Alejandro sí, porque la madre de Alejandro frecuenta mucho la iglesia, efectivamente. Sí. A veces también me dice cosas de las publicaciones. Y entonces, fíjate qué amable. Él ya que tiene en su casa un hijo que sabe tanto y me dice a mí cosas de las publicaciones. Pero sí, pero Pilar, con Pilar he hablado algunas veces, muy amable, sí. Y en fin, no sé si nos quedamos alguna cosa, seguro que sí, pero me gustaría proponerte, bueno, pues que de todo lo que hemos hablado, que indagues un poquito a fondo y nos lo vayas contando poco a poco, ¿no? Si quieres, como yo te lo dejo a tu libre. No, aquí esto es la anarquía total. Aquí cada uno hace lo que puede. Siempre que sea tirar para adelante. Pues si quieres otra vez venimos con una hoja de ruta y hablamos de los templos, otra vez de las cañadas, otra vez o lo que se nos vaya ocurriendo. Dentro de lo que yo sepa, porque tú sabes mucho más que yo. Pero bueno, incluso podemos preguntarlo las cosas que no sepamos, que nos la van a decir. A partir de hoy nos lo van a decir. Sí, esto es lo bueno, por eso por lo que te felicitaba al principio, porque esto es un foro abierto donde muchas personas lo escuchan seguramente y luego pues pueden aportar mucho también, claro. Sí, hombre, seguro que sí. Lo que sí estaba, tengo en imprenta, que se suele decir, unos llaveros de Cañaveral Radio, por lo menos, para regalar a los invitados, pero no ha llegado. Los he pedido a una imprenta aquí y tardan más que si lo hubiera pedido a China. Bueno, pero has contribuido con el pueblo, exactamente. Son de aquí, vamos, de aquí, de Coria, pero que... Bueno, son de la tierra. Así es que, nada, Fernando, ha sido todo un placer y de verdad... Mejor que me lo imaginaba. Jolines, pues para mí ha sido un lujo. Yo me he sentido en mi casa. Mejor que me lo imaginaba. Estoy súper contento porque es una persona cercanísima y muy amable, con una locución además muy radiofónica, que no sé si has ido ensayando o es natural. No, es cara solamente. Jolines, pues estoy encantado, vamos, se me ha hecho el rato ameno y rápido. Ya sabes que tienes aquí tu casa. Podríamos estar mucho más tiempo, pero no se puede abusar de los oyentes. No de los oyentes. El problema está en que, como los medios son los que son, en renderizar, en editar todo esto, se tarda mucho tiempo. Por supuesto. Me he comprometido en las redes sociales a que a las 10 de la noche lo sacaba. Entonces, pues ahora lo tengo que editar y bueno, sacarlo para adelante. Pero mientras el ordenador va trabajando, voy a empezar a trabajar en el siguiente programa, que no sé si será el de Manolo Peiró, si traeremos, va a venir, me lo ha confirmado ya, de la Cofradía de San Benito, a contarnos primeramente los actos culturales que hay. Muy bien. ¿Vale? Tanto la pregonera, el San Benito de este año, nos lo contarán. Luego, posteriormente, vendrá la parte lúdica con Jesús y también vendrá la pregonera, que no puedo decir todavía quién es, aunque lo sé porque no me parece bien. Hay que mantener el secreto, claro, muy bien. Sin que lo anuncien ellos. Y bueno, la verdad es que todos los que os he pedido un poquito de colaboración o os habéis ofrecido directamente, es un placer. Para mí también lo ha sido, vamos. Así es que por mí encantado, Muchas cuando gracias. tú quieras, cuando tú puedas, aquí tienes tu sitio, tu micrófono. Vengo todos los domingos, pero si tengo que venir otro día, vengo encantado de la vida. Así que tú me contactas conmigo y... Vale, ya estamos en contacto vía telemática, vía teléfono, vía personal. Así es que yo creo que se puede aprender mucho. Nos puede enseñar muchísimas cosas que desconocemos. Yo desde aquí ya termino con esto. Si quieres, quiero agradecer a los cañaveraliegos la acogida de las cosas que publico y también decir que lo digo humildemente y siendo consciente de que cualquiera de los que lo leen sabe mucho más que yo. Simplemente por potenciar un poco que valoremos las virtudes y cualidades que tiene este pueblo, que son muchas. Sí, es que lo que se olvida luego no eres capaz de volver a hacerlo otra vez. Entonces hay que recordar todas las cosas, aunque muchas veces sean cosas malas, pero hay que recordarlo. No vale con decir, es que esto está caído. No, está caído, pero igual lo podemos levantar. Es cuestión de empujar. Así es que nada, seguro que tenemos muchas más horas de radio y vamos a aprender muchísimo. Fernando, muchas gracias. Un placer. Igualmente, un placer muy grande. Pues hemos conocido hoy en Cañaveral Radio a Fernando Talabán. Yo quedo impresionado. No sé ustedes cómo quedarán. Queda abierto el correo canaveral sin ñ, canaveralradio@gmail.com o la página de Facebook o el YouTube o iVoox,
que es un poquito más complicado para algunos, para cualquier consideración, para cualquier apunte, para cualquier petición. Muchísimas gracias y volvemos la semana que viene y dentro de poco con Fernando ya basado en algo en concreto. Muchísimas gracias y hasta siempre.